Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde La Penúltima Casa y seré tu host. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el pitch. Bienvenido al Pitch. Estamos en un episodio especial. Ya sé que se acabó la segunda temporada, pero hoy te traemos un bonus porque es importante para ti y porque además estamos en colaboración con la Embajada Británica en Cuba. Este episodio está dedicado a una de las más brillantes oportunidades para estudiar de forma completamente financiada y a la que tú puedes tener acceso también. Puedes postularte, aplicar y, ¿por qué no?, cumplir el sueño de estudiar un máster en Reino Unido. Estoy hablando de las becas Chevening, un programa internacional de becas gubernamentales del Reino Unido que brinda la oportunidad de estudiar en ese país a emergentes líderes internacionales. Y cuando hablo de emergentes no me refiero a personas jóvenes porque está abierto a personas de todas las edades. Si es posible o no, no te lo voy a decir yo, porque acá a mi lado tengo testimonios de primera mano para que te lo cuenten y para que también te ayuden en el proceso de conseguir esta oportunidad si te interesa. Tengo hoy, y me alegra mucho tener acá a mi lado, a Liber Puente, un emprendedor que además es uno de los emprendedores que más admiro del ecosistema cubano. Estudió gestión de negocios a través de las becas Chevening en 2017 y también a Camila Mauri, que justo fue seleccionada este año y va a estudiar nada más y nada menos que marketing digital. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el Pitch. Gracias. Muchas gracias. No sean tímidos. Gracias por estar y realmente nosotros tenemos una sección que comienza y un poco como que rompe el hielo de la entrevista que hacemos, así que ustedes van a pasar también por ahí. Vamos a que cada uno se presente, cuente un poco quiénes son, qué hacen, por qué decidieron aplicar a la beca Chevening y en tu caso, Liber, ¿qué te trajo como consecuencia? Y bueno, Cami, ¿qué esperas obtener una vez termines? Hola, buenas a todos los que están escuchando. Mi nombre es Liber Puente Baró, soy habanero, pero estudié ingeniería acá en La Habana y luego trabajé en el sector estatal hasta que en el 2010 creé mi negocio junto con otro amigo que se llama Tostonet, un negocio de informática y comunicaciones que decidimos empezar creyendo que sabíamos algo de negocio. En esa época había muy pocos negocios en los cuales se podía uno fijar y entonces nos dimos cuenta que hacía falta herramientas para dirigir negocios y es ahí que yo, que he estado dirigiendo el negocio desde su fundación, encontré que había que estudiar y participé en varios entrenamientos que existían y todavía existen acá en La Habana, de pequeños, de un mes, de 3 meses, hasta de un año, un diplomado que hicimos en combinación con la universidad. Pero aún así necesitaba más y apareció esta oportunidad, que es la beca Chevening, que me permitió en el 2016 ir a Londres a estudiar una maestría en administración de negocios y a eso me dio otro nivel, al menos más condensado de lo que significa administrar un negocio en cualquier parte del mundo, y lo cual ha sido una oportunidad muy buena porque me ha traído al mundo real y las potencialidades que eso tiene para poder dirigir mi negocio acá en Cuba, donde me siento muy bien, no cómodo, porque ustedes saben cómo es dirigir un negocio en Cuba, pero que ya nos permite acumular 10 años trabajando, dando servicios en este sector. Mi nombre es María Camila Mauri Vázquez, estudié periodismo, me gradué hace 2 años casi y empecé a cumplir mi servicio social en el ICAI, en la oficina Santiago Álvarez. Ahí empecé ahí porque mi perfil, una vez que me gradué, era el del audiovisual, estaba muy interesada en el mundo audiovisual y empecé a trabajar, pero desde que estaba estudiando en la facultad había conocido acerca de la beca Chevening y dije, bueno, voy a intentar este año presentarme para ir aprendiendo cómo es la dinámica
y ver si lo logro. Y lo lograste. lo que pasa es que a medida que me fui involucrando en el proceso y que fui conociendo más de la beca, me iba esforzando más y me iba como comprometiendo un poco más con el proceso. La beca en sí me ayudó a orientarme mucho profesionalmente, porque como tal me había graduado hace muy poco y yo había tenido una experiencia laboral durante la carrera en la revista AMPM y con Bonus Track, que es una agencia de comunicación para la música, que me acercó mucho al mundo de la comunicación digital y del marketing, y tuve una experiencia muy bonita con redes sociales y con el trabajo de creación de contenido para redes sociales. Y entonces logré, a través de la beca, profundizar en este mundo del marketing digital que me permitía de alguna manera encontrar una unión entre todo el desarrollo que me brindó la carrera, entre el desarrollo que estaba obteniendo a través de mi servicio social y también mis experiencias laborales previas, y cómo pude también conocer muchísimo del contexto cubano, del emprendimiento, del marketing, de todas las necesidades que tenemos, cómo me impulsó a investigar muchísimo en este sentido para poder lograr crear un proyecto futuro, por supuesto, porque... Claro, ahí iba. Ustedes son los expertos y ustedes me dirán si yo voy bien o no. Shifting es un esquema de 1 año de maestría donde cuando terminas regresas a tu país de origen, en este caso Cuba, Cierto. con un proyecto, ¿no? Ajá, a ver, tú puedes ir con tu proyecto. De hecho, ellos te exigen que tú demuestres que tú tienes una idea de la cual te estarías dispuesto a desarrollar. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas cuando ya tienes mucha más experiencia que incluso tienen un proyecto ya formado y que son, de hecho, líderes de un proyecto. Pero en mi caso era una proyección muy al futuro, donde tuve que trabajar en una idea, pues aún no era líder de un proyecto en sí, sería algo a largo plazo. Claro, pero sí presentas como este es el proyecto que idea. Desde ahora estoy concibiendo y que quiero hacer una vez regrese a Cuba con las habilidades, ¿no? Sí. Es un poco así. ¿Qué quieres conseguir en tu caso? En mi caso yo quiero, bueno, primero llevarme todo el conocimiento posible, no solo de la experiencia en la universidad, sino también de la vida en la comunidad Shifting, estando allá, de la cultura británica, sobre todo porque en la carrera podré estudiar marketing digital, pero es que Reino Unido es como punta de lanza en el sentido del marketing, del desarrollo del marketing digital para desarrollar en los negocios la responsabilidad social, la sostenibilidad y todos estos conceptos que, en mi caso, cuando vuelva, quisiera a largo plazo crear una consultoría de marketing digital para guiar a negocios, pero incentivar este pensamiento de responsabilidad social y sostenibilidad que tanto nos hace falta para que los negocios no crezcan por sí solos, sino que influyan en su entorno. Buenísimo. Esa es... Liber, a mí me encanta tu trabajo. Yo creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de decirte frente a frente que te admiro mucho, pero yo creo que ya lo sabes. Sí me gustaría saber un poco más sobre Tostonet y cómo ha evolucionado y ese punto de inflexión que fue las becas Shifting para luego fortalecerlo. Bueno, Tostonet es un proyecto que todavía, a pesar de que ya este año estamos cumpliendo 10 años, todavía está en un proceso de desarrollo, dado que también tiene que evolucionar junto con la sociedad, junto con el sistema legislativo cubano y junto con las posibilidades económicas que nos permita ponerle al proyecto. Tostonet nació siendo una idea de Roberto y mía, pensando en crear casas de valor. Nosotros aspirábamos a tener lugares, crear lugares donde muchas personas de distintas generaciones pudieran interactuar con la tecnología, pudieran usar la tecnología y enriquecerse con la tecnología. Porque bien se sabe que la tecnología no es dañina en sí mismo, sino que es lo que uno haga con la tecnología. Y estas ideas que teníamos incluso desde la universidad, pues conversábamos mucho cuando estábamos en la CUJAE, las tratamos de poner en práctica. Lo que pasa es que en manera de negocios tú tienes que generar ingresos. O sea, un negocio es un lugar donde tú tienes que, de alguna manera, generar utilidades. Y lo más práctico que encontramos para poder soportar la idea que nos permitía el marco legal, que en el 2012 era muy restringido, todavía era crear un taller. Y dentro de las cosas que encontramos, ya Roberto tenía experiencia en la reparación de laptop y yo un poco
busqué la manera de coordinar eso con las necesidades, con los nichos de mercado, porque en cada negocio es muy importante tener un mercado. Y nosotros en ese momento habían pocos talleres en La Habana, pero habían pocos, para suerte nuestra, enfocados en el sector estatal. Entonces nosotros nos enfocamos a brindar servicios en el sector estatal, incluido también servicios a individuos y pequeños negocios que también había. Y no había para las laptops, tampoco ahora hay mucho, pero en ese momento no había muchas opciones de reparación y eso nos permitió empezar a interactuar y empezar a aprender de las necesidades del mercado. De ahí nos desplazamos a otros sectores, porque ya les digo, el ángulo de trabajo nuestro es informática y comunicaciones, y ahí trabajamos un poco el tema de las impresiones de soportes magnéticos, que también estaba muy necesitado, sobre todo para eventos o empresas que lo usaban para sus campañas de marketing. De ahí seguimos el ámbito del software, que ahí fue una línea de trabajo que todavía mantenemos, aunque ahora más enfocado en el software de gestión empresarial, pero tuvimos un grupo de desarrollo bastante amplio, donde en un momento se permitió y pudimos brindar servicios a múltiples entidades, tanto nacionales como extranjeras, y después hemos ampliado también a otros soportes, me refiero a equipos de cómputo y de impresión, que este país además imprime ahora más que antes, por lo cual nosotros iniciamos el tema del reciclaje de tóner y eso ha sido algo que nos ha detenido porque hay una demanda de eso tremendo. Y contrario a nuestra voluntad, nos hemos como que estancado en eso porque la demanda es tan alta y tampoco se puede dejar clientes insatisfechos. O sea, hemos hecho un grupo de acciones para mantenernos porque, ya les digo, esto es un negocio que tiene que sustentarse, que tiene que costear sus gastos fijos, que tiene que satisfacer al público interno, que es el equipo de trabajo. ¿Cuántos son en el equipo? Bueno, técnicamente ahora el equipo es más amplio porque nosotros tenemos una formación dispersa, pero básicamente somos 5 en el equipo y tenemos varios colaboradores que trabajan ocasionalmente con nosotros y que también tienen sus propios proyectos, porque la idea es que cada cual viva lo mejor que pueda y se sienta lo mejor que pueda sentirse en cada momento mientras esté colaborando. Ahora la oportunidad de las becas Chevening está abierta. Es decir, estamos en pleno periodo de inscripciones. Camila, tú que acabas de pasar por el proceso, ¿qué te pareció este año el proceso de aplicar y qué dirías que fue lo más complejo? El proceso es como un túnel donde tienes que ir atacando los objetivos poco a poco porque puede ser tormentoso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Los ensayos y tener una información muy global y profundizar mucho en cuanto a toda la información que el sitio oficial de Chevening ofrece, porque a veces creemos que necesitamos averiguar por otros lugares cuando ahí se ofrece muchísima información, muchísimos tips que son importantísimos, incluso de errores que no debes cometer para lograr luego ser seleccionado, cuáles son las mejores formas de tener tu timeline para... Vamos a ir por partes, porque hay personas de la audiencia que no conocen las becas Chevening, que se están enterando ahora y que no tienen ni la menor idea de por dónde empezar. Si ahora yo quiero aplicar a las becas Chevening, ¿qué tengo que hacer? Lo más importante es completar los 4 ensayos de liderazgo, networking, que es como el trabajo con personas que te asocias para crecer profesionalmente y cómo retribuyes luego a esas personas. El de Study in the UK, que es acerca de las universidades en las que vas a estudiar, que deben ser 3, y que también en una primera etapa del proceso debes seleccionar esas 3 universidades y los cursos en esas universidades, que por cierto debe ser un mismo curso para que tenga coherencia, aunque sean universidades distintas, y es mejor aplicar a 3 universidades distintas porque eso aumenta las posibilidades de ser seleccionado menos en una. Y por último, el del Career Plan, que es el plan el futuro a corto, mediano y largo plazo. Esos serían los 4 ensayos principales. Y ya bueno, para hacer el ensayo de Career Plan hay que hacer una investigación profunda de dónde vengo, hacia dónde voy y también del contexto, que creo que es fundamental. ¿Qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil fue la prueba de inglés. Increíblemente, el proceso con la prueba de inglés puede ser bastante complejo, no por el tema del inglés en sí, sino por el acceso que tenemos desde aquí a las diferentes pruebas, porque bueno, las universidades aceptan pruebas que son de un rango bastante elevado internacionalmente. Por suerte ahora tenemos Duolingo,
que hay muchas universidades que aceptan esta prueba, universidades bien rankeadas en el mundo que la aceptan, pero por otro lado está el IELTS, que está parado, está el TOEFL, que se hacen Cienfuegos. Entonces, en mi caso, fui a hacer el TOEFL a Cienfuegos, tuve solamente un mes para prepararme, porque previamente había tenido la preparación de la entrevista. Y entonces yo sí aconsejo que si toda la preparación que se pueda tener para la prueba de inglés desde el principio y todo, como que sentar esa base es importante. Ahora que tú estás diciendo Cienfuegos, también me parece importante resaltar que Chevening no es solo para las personas que están en La Habana. Normalmente se presentan personas de todas las provincias, o sea, es un esquema para muchos países, y en Cuba, de la provincia que seas, la edad que tengas, puedes participar. Y también el proyecto que sea que tengas, no importa lo que vas a estudiar, siempre que tengas esto, un objetivo claro, un proyecto que quieras desarrollar a largo plazo, acá en Cuba. Liber, yo quiero cerrar contigo. Nos conocemos desde hace un tiempo y siempre te he visto en otros programas o en otros espacios, digamos, de eventos u oportunidades. ¿Pudiera decirse que la beca Chevening trae consigo luego una serie de oportunidades? Sí, definitivamente. O sea, a partir de ellas... Yo quería agregar a lo que decían antes, que en primer lugar la beca parece como algo lejos, pero uno puede hacerlo cerca si uno se dispone. La beca, yo llegué a la beca con 40 años. Yo estudié aquí, hice otra maestría aquí en Cuba en Relaciones Internacionales en su momento, pero cuando ya llegué a la beca no era el muchachón que era cuando empecé la maestría anterior. Y aún así estaba perfectamente a nivel una vez que me ubiqué de lo que podía. O sea, lo que uno trae de Cuba le es muy útil y lo alista uno para estar en un entorno internacional como este. Y en segundo lugar, que los desafíos que se encuentran para llegar no te limitan a poder hacerlo. O sea, es difícil. Aquí en Cuba sabemos que todo es difícil, desde una cosa hasta la otra, pero se puede, y que lo que hay es que disponerse. Y es una oportunidad que te cambia la vida. En mi caso particular, yo había viajado, había estado en Europa, pero nunca había podido convivir como se convive de esta manera como estudiante, como una persona más en la sociedad. Te involucras necesariamente en un espacio multinacional, porque en el caso mío que fui a estudiar a Londres, Londres es una ciudad donde hay gente de todo el mundo y a veces más de otro mundo que del mismo Londres, y además tienes que interactuar con personas que tienen un alto nivel porque también están interesados en conocer de ti, de tu cultura, de tus experiencias, y te obliga a abrirte, te obliga a ser más comunicativo, a establecer relaciones, y en mi caso a aprender de cosas que no teníamos, porque bueno, cuando yo fui en el 2016 todavía la internet acá por supuesto no había 4G, el autohogar estaba empezando, no había acceso a muchos lugares para poder conectarse. Este tema que planteaban antes de los exámenes es un desafío, siguen siendo aún costosos para cualquiera que esté viviendo de manera terrenal, y además de eso nadie te explica cómo tú debes meterte en todo el proceso. O sea, tú tienes que involucrarte y, como dice ella, en un túnel donde tienes que alimentarte de todas las fuentes posibles para poder entender cómo tú debes proyectarte para que te entiendan. No como uno quisiera, sino como ellos necesitan entender la capacidad que tienes tú de transformar cosas, porque eso es lo que se está buscando. Personas con capacidad de transformar. Y eso es lo que uno va aprendiendo y lo va incorporando. Justamente después de regresar de la beca, que parece mucho, pero se va muy rápido, entre tantos compromisos docentes, académicos y la vida que tampoco para, ese año pasa muy rápido, y después tus compromisos personales, profesionales y sociales también aumentan, porque ya de alguna manera tú insistes algo que a la gente le parece algo importante, algo útil, y una de las responsabilidades que uno tiene es compartirlo, y yo lo he estado haciendo en muchos lugares. Me han hecho varias entrevistas, he participado en varios eventos, siempre tengo disposición de intercambiar con cualquiera que esté interesado. Conozco personas que han intentado 4 y 5 veces y no lo han logrado, y me dice, ¿pero cómo es posible? Yo le digo, síguelo intentando, esto es una oportunidad que te va a cambiar la vida, sigue intentando, y a veces fallan por una cosa o por otra, pero yo siempre recomiendo a todos que lo intenten, porque de todas las opciones que tenemos hoy en Cuba, esta es la más completa, porque aporta financiamiento, aporta experiencia y aporta una posibilidad de integrarte de una manera permanente. Y es algo que yo he vivido después de regresar de Londres, y me he mantenido vinculado a ese país por razones técnicas y razones de que ya se establecen relaciones, y eso me ha permitido seguirme desarrollando, porque uno se da cuenta que uno tiene una buena formación, pero aún así tiene que añadirle muchos elementos que el mundo no para de generar.
Camila? ¿Estás emocionada por comenzar? Muy emocionada, y algo que yo quiero dar como mensaje a todos los que nos están escuchando es que yo, por ejemplo, desde mi postura aún no he ido a Reino Unido, pero vale la pena intentar aplicar y pasar por el proceso, porque es un proceso de maduración, de crecimiento personal, que sin importar el resultado, sea positivo o sea negativo, el saldo el saldo personal de crecimiento, tanto profesional como mental, como de poner los pies en la tierra y en el mundo, incluso sin haber salido, es muy grande. Así que yo lo recomiendo totalmente. Muchísimas gracias, Camila y Liber, por acompañarnos. Ha sido maravilloso tenerlos acá y que nuestros oyentes puedan conocer sobre esta oportunidad que está disponible para ellos, y no importa en qué lugar de Cuba, no importa la edad que tengan, es posible aspirar, aplicar y entrar a una beca Chevening. De acá nos vamos para el Reino Unido, porque tenemos 2 personas más que están ahora mismo en proyectos y en la beca y nos van a contar cómo es la experiencia. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos comenzando. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros acá en el podcast. Gracias por dedicarnos un pedacito de tu tiempo. Quiero comenzar. Nosotras ya nos conocemos, hemos coincidido en otras oportunidades y luego vamos a hablar un poquito sobre ello, pero sí quiero que te presentes, le cuentes a la audiencia del pitch quién es Gabriela Román, qué haces y cómo te relacionas con la beca Chevening. Muchas gracias a ti, Katia, por la invitación. Cuando tengo que presentarme siempre se me hace un poco difícil en temas a nivel profesional, cómo definirme, ¿no? Pero primero, decir que tengo 28 años, empecé en las becas Chevening, es decir, apliqué a las becas Chevening en el 2019, muy contenta de haber sido seleccionada entonces. Y luego profesionalmente, pues digamos que tengo varias líneas de trabajo, soy curadora, también trabajo como, digamos, emprendedora, siendo cofundadora de Mentoras Creativas, que también más adelante podemos hablar de las relaciones que tiene con Chevening. Y también tengo mi trabajo como artista visual, formando parte de colectivos de performance, haciendo fotografías. Creo que es como un poco siempre difícil definirse en ese sentido, pero digamos que como yo me siento es como una profesional de las industrias creativas, sí, vamos a decirlo de esa manera. Súper. ¿Y qué estudiaste allá o qué estás estudiando? Bueno, acá hice una maestría en emprendimiento creativo en 2019, ya terminé de estudiar. Terminé en 2020, fue como un año de esto bastante complicado porque fue mitad del año normal y luego como toda una transición a un año de pandemia, pero fue eso, justo emprendimiento creativo, específicamente en el pathway de liderazgo, enfocado en liderazgo. Wow. Camila, cuando hablábamos con ella, nos contaba que lo más difícil de la aplicación a Chevening había sido la prueba de inglés. Ahora tú tuviste que estudiar una carrera completamente en inglés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es además vivir en un país de habla inglesa? ¿Se te hizo muy complejo? Muy buena pregunta. Yo creo que el inglés es de las cosas más desafiantes, digamos. Yo también tuve creo que esa en el proceso de la aplicación de Chevening también fue de las cosas como que más estrés me generó en ese momento, sobre todo porque la formación que yo tenía respecto al inglés era pues la de la universidad, como muy básico, sí, muy básico, y en realidad no es tanto, lo más complejo es el tipo de examen, ¿no? Que es un examen también muy específico, que está midiendo las cosas de una manera también muy específica. Y eso pues lleva preparación, nada como cogerle la vuelta, pero eso lleva como un montón de horas ahí repitiendo y viendo cómo hacer las cosas, sobre todo también en tiempo. Y luego venir acá y también darte cuenta de que el examen es una cosa y hablar con las personas acá es completamente distinto, porque por supuesto, como mismo pasa en el español y en Cuba, pues todo el mundo a nivel cultural hay muchas cosas que cambian, frases que no son, pues, y más también nosotros que tenemos una influencia sobre todo del inglés americano, entonces
eso fue un desafío al inicio. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a la clase de inicio, no, entendí 20% de lo que dijeron. Era como, yo dije, wow, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, también tuve la suerte de que apenas llegué, el lugar que encontré para vivir fue con una pareja de ingleses, y también pues la persona que nos rentaba era inglesa, entonces eso también hacía que tuviese que estar hablando inglés. Y eso la práctica cotidiana, claro. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como que un poco ahí el lanzarse ahí al vacío, bueno, y hablar, porque es la única forma que tienes de relacionarte, de verdad avanzar ahí como en los estudios. Además también como el desafío que es también escribir ensayos también a un nivel académico, inglés, todo eso fueron procesos de aprendizaje que yo creo que fueron súper enriquecedores, incluso para perfeccionar el inglés que tengo ahora, para estructurar las mismas... How's your English now? How's your English now? Tell me. That's very good. I don't know. I don't want to... no quiero era ahí un estándar en eso, pero no, creo que yo lo que sí puedo decir es que ha mejorado muchísimo. También el hecho de tener como muchas frases que son de acá, como que eso también hace que uno se sienta también parte de la cultura hasta un punto, ¿no? Cuando te das cuenta de que también empiezas a incorporar pues formas de decir y hablar que tienen que ver con el espacio en el que vives, ¿no? Y cuando digo espacio en el que vives, no solamente con el hecho de que, por ejemplo, yo he estado viviendo en Londres, pero también dentro de Londres hay diferentes, no sé, barrios, y la gente habla distinto, y no sé, no es algo que no para, ¿no? Como ese proceso de aprendizaje de otra lengua y de las relaciones que tiene con la cultura, ¿no? En la que estás. Ahora mismo, ¿qué recomendarías, qué dirías tú que es lo más importante con respecto al inglés para los aplicantes de este año? Yo diría que yo creo que lo más importante también es, con este tema del inglés, es primero no tenerle miedo a la prueba en sí, que yo sé que a veces, bueno, a mí me pasó, no me parecía como, wow, esto nunca lo he hecho, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego, y esto lo digo por experiencia, pues no dejarlo para última hora, porque por ejemplo en mi caso, mi prueba de inglés creo que me generó más estrés porque fue lo último que hice, y estaba... Sí, ya me habían dicho que tenía la Chevening, y lo único que era determinante de pronto era si aprobaba o no el inglés, porque hice la prueba a última hora. Entonces, eso es mi primera sugerencia, como no dejarlo para última hora, para que no sea una sobrecarga ahí en el estrés, el tema del tiempo, ¿no? Si uno que se puedan sentir como más libres en el sentido de puedo enfrentarme a esto, y en caso de que no lo logren en la primera vuelta, pues puedo hacerlo de nuevo. Que en ese caso, en ese momento yo no lo tenía, y por eso sugerencia número 1, no dejarlo para última hora. Y luego la práctica, ahí dedicarle tiempo. Buenísimo. Dedicarle tiempo. Totalmente. Yo estaba hablando con Liber antes de ti, de tu entrevista, y hablábamos de cómo las becas Chevening suponen puertas hacia otras oportunidades. Y yo recuerdo que el año pasado, que fue cuando nos conocimos, me invitaste como mentora y speaker a un proyecto maravilloso que mencionaste ahorita, y que no voy a dejar pasar de ninguna manera aquí, que se llama Mentoras Creativas. Primero, cuéntanos un poco qué es este proyecto, por qué la necesidad de llevarlo adelante y cómo se vincula con las becas Chevening. ¿Tiene alguna relación? Sí, mucha, mucha relación. Primero, bueno, Mentoras Creativas es un emprendimiento social enfocado en mujeres que quieren empezar en las industrias creativas, que ya sea como autónomas o cualquier tipo de rol dentro de las industrias creativas, y que necesitan pues como tips, insights para llegar a eso. Y yo creo que la parte más importante de este programa es que está pensado para crear vínculos entre las mujeres
que ya están en la industria, que son senior y que podemos, digamos, de alguna forma pasar esos conocimientos a las más jóvenes o a las que están empezando ahora en la industria para que puedan pues llegar al éxito o a lo que ellas entiendan como un éxito dentro de esas áreas laborales mucho más rápido. Y tiene que ver con limitantes que existen para muchas mujeres en esta industria. Bueno, hay muchas otras, pero esta en específico, y en cómo podemos entre todas pues ir haciendo como ir dejando atrás un poco esas barreras, al menos tendiéndonos la mano. Creo que eso es lo más importante. Empezamos hace 2 años con esta idea. Aventuras Creativas es un proyecto que cofundé junto a Elena Molina. Empezamos hace 2 años y Chifning fue quien creyó en nosotras en principio para hacer el primer programa de mentoras creativas. Yo apliqué al Alumni Fund, que es algo que todos los Chifnings que terminan, una vez que terminan su máster acá, es una posibilidad que tienen de pensar proyectos y pensar maneras de devolver todos esos conocimientos o experiencias dentro de las comunidades de las que vienen. Y para mí eso fue súper, súper importante. Y Chifning Chifning Cuba fue quien confió en nosotros para hacer el primer programa de mentoras creativas. Así que mucha relación. Además que este año también, una vez más, ganamos el... Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el futuro de mentoras creativas? Pues este año también ganamos el fondo de Chifning Cuba y vamos además hacer un evento regional. No solamente vamos a tener invitadas de Cuba, sino que va a ser un evento mucho más ambicioso en el sentido pues, de logística, pero también de todo lo que tiene que ver con contenidos que queremos traer. El tema fundamental es la relación de industrias creativas y las tecnologías, y vamos a tener invitadas pues, de toda la región, y además la posibilidad de que mujeres cubanas también formen parte de esto, siendo beneficiarias junto a otras mujeres de Latinoamérica y el Caribe, que en realidad nos llama muchísimo, es como súper importante este año, sobre todo porque sabemos el enriquecimiento que va a generar poder hacer esos vínculos con personas que vienen de comunidades distintas, con experiencias diferentes, pero que luego nos unen pues, los deseos de empezar en una misma industria. Creo que a nivel de networking, de las cosas que pueden salir de ahí, proyectos nuevos que puedan salir de ahí, de las beneficiarias y de las mismas mujeres que forman parte de nuestra red senior, pues estoy con muchas expectativas alrededor de eso, la verdad. Qué bonito, cuántos sueños cumplidos y por cumplir. Yo quiero, antes de pasar a la última pregunta que te voy a hacer, enviarle desde acá un saludo a ese primer grupo de mentis, de mentoras creativas, y especialmente a Mónica, que trabajamos juntas durante ese periodo, y luego es justamente eso, se crea una relación, un vínculo de amistad que va más allá de lo profesional y que está buenísimo, y que yo creo que estas redes de apoyo son muy necesarias hoy en día, así que gracias por ese trabajo de mentoras creativas Muchas gracias, que han hecho y que continuarán haciendo. Yo sí quería... Sí, dime. De hecho, porque creo que esto un poco también ilustra como esos ciclos, ¿no? de un proyecto como Mentoras Creativas. Mónica empezó como menti, luego ha pasado por un montón de pues, diferentes programas que hemos hecho, el de consultoría, estuvo contigo haciendo las mentorías, y justo ahora forma parte del equipo que de este año de Mentoras Creativas, como content creator, sí. Buenísimo. Yo la quiero llamar para un proyectico que tengo ahí, así que imagínate cuántas cosas se han creado a partir de eso. Me alegro mucho, de verdad que da mucha satisfacción escuchar ese tipo de impacto, ¿no? Que sabes que puedes tener. Quiero preguntarte una última cosita, y está relacionado con lo que más te gusta a ti de Chifning. Y en este caso la pregunta sería, ¿por qué recomendarías a alguien aplicar? O sea, ¿por qué alguien tendría que hacerlo sí o sí? Muy buena pregunta. A ver, es que es difícil no estar biased en esto, porque Chifning y la posibilidad de venir a estudiar aquí me cambió la vida a mí. Yo creo que es saber
un programa como Shifting tiene un impacto tan grande en lo que tú puedes ser como persona y como profesional, es como el primer punto para decirle, y de verdad decirle a todas las personas que quieran aplicar, que apliquen, porque de verdad es un programa que logra hacer eso. Primero, por todo el apoyo que te da desde un inicio, ya sea para los procesos de aplicación, luego y luego pues la experiencia misma de estar en UK, en donde sea que las personas decidan hacer su maestría. En mi caso la hice en Londres y creo que pues me cambió la vida porque son muchas las experiencias, son muchos, todas las posibilidades que se abren. Como Shifting es un programa que crea oportunidades que de verdad cambian vidas y que luego además te abren la puerta de sentirte como en una posición también de cambiar las vidas de otros, que yo siento que es un poco como yo definiría mi relación con Shifting. Vine acá, estudié, me nutrí de un montón de cosas a nivel cultural, por estar intercambiando con personas de todas partes del mundo, escuchando criterios de diverso tipo, también viniendo de una sociedad como completamente distinta, enriquece un montón. Y luego la misma idea de recibir un programa como de tan alto nivel como el que dan en las universidades acá, para mí también fue súper importante a nivel de network, a nivel de visiones sobre el mundo, visiones a futuro. Y luego esto que decía de la posibilidad de darte vuelta, ¿no? Y creo que en ese sentido Shifting y también la forma en que se estructura y están diseñadas las experiencias de estudios en UK te dan cabida a eso, porque están pensadas también de una forma práctica. Y Shifting también tiene pensado pues ese ciclo en el que luego de que terminas tienes, por ejemplo, la posibilidad de aplicar este tipo de fondos y dar de vuelta a tus comunidades y dar de vuelta y hacer proyectos que realmente te apasionan y que en mi caso, bueno, está linkeado con Mentoras Creativas, que tiene que ver con también crear oportunidades para otras mujeres. Qué lindo, Gabriela. Millones de gracias de verdad por este tiempito que has tomado para hablar con nosotros en el pitch. Te lo agradecemos un montón y muchos éxitos para ti. Ha sido un placer tenerte. Te deseo lo mejor y por supuesto las puertas abiertas acá cuando quieras en el pitch, en la penúltima casa. Por supuesto que siempre estamos dispuestos a colaborar, a apoyar, a ser parte. Muchísimas gracias, Katia. Ya sabes, estás más que invitada a la próxima edición de Mentoras Creativas relacionada y apoyada por Shifting también en este caso. Ha sido un gusto estar aquí y conversar sobre todas estas cosas con ustedes, contigo. A mí siempre pues me llena mucho y me da mucha satisfacción hablar de la experiencia Shifting, porque creo que es súper importante que las personas sepan el valor que tiene esta beca y que de verdad pues se lancen y apliquen y que puedan tener pues la posibilidad de tener todas estas experiencias. Así que muchas gracias a ti también. Totalmente. Un abrazo grande. Un abrazo. Londres nos vamos a Yorkshire, al norte de Inglaterra, donde nos espera Arianna. Ella tiene una especialidad un tanto diferente a lo que hemos visto hasta ahora con nuestros 3 entrevistados previos y vamos a dejar que ella misma nos cuente qué es lo que hace y cómo se relaciona con las becas Shifting. Bienvenida, Arianna. Hola, mi nombre es Arianna Hernández Álvarez, yo soy estomatóloga, que es el término que utilizamos en Cuba para referirnos a los odontólogos o dentistas. Actualmente estoy cursando la maestría en Ciencia de los Materiales Dentales en la Universidad de Sheffield. Yo decidí aplicar a las becas Shifting porque desde que me gradué en el año 2018 tenía muy claro que quería continuar con mis estudios de posgrado y en un futuro especializarme. Y además, antes de graduarme, durante mi pregrado, siempre estuve muy interesada en un área en particular, que es el área de los materiales dentales, que es un campo que no está muy desarrollado en Cuba, por lo que mi propósito luego de graduarme fue encontrar la manera de poder saber un poco más sobre este tema o especializarme un poco, por así decirlo, en este tema. Esa fue mi principal motivación por la que aplicar a las becas Shifting. Hay una cuestión interesante
y que me la puedes responder tú porque eres la única que ahora mismo se encuentra haciendo la carrera, la maestría, a través de la beca. Y sí me gustaría saber cómo es la vida dentro de la universidad y cómo la comunidad Chevening sigue acompañando ese proceso de maestría. Primero que todo, cuando tú llegas aquí a Inglaterra, tú vas a tener a una persona que es la que va a responder por ti, que es la que va a cuidar por ti o la que va a guiarte de alguna manera, que es conocido, que es como el nombre que tienen es PO, es Program Officer, que vendría siendo como tu oficial del programa. A esta persona es a la que te vas a referir cuando tengas cualquier situación y ellos van a tener contacto contigo cada cierto tiempo para saber de ti, hacer algunas reuniones e informarte de las cosas de Chevening. Aparte de eso, por email tú vas a recibir una vez al mes lo que le llaman el Scholargram, que vendría siendo como el horario o la planificación mensual de las actividades que Chevening tiene para ofrecerte como parte de la comunidad. Aparte de eso, tú vas a tener la comunidad de Chevening en tu universidad. En mi caso, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que es que somos los estudiantes de Chevening de la Universidad de Sheffield, y como vas a tener ese grupo de WhatsApp, además tu PO de tu ciudad también va a tener contacto contigo a cada rato. Puedes hacer reuniones, nosotros hacemos reuniones para tomar café, para salir a comer, para ver la ciudad, o sea que por ahí puedes hacer actividades y también Chevening tiene otros programas, otros eventos que son para todos los Chevening que estamos aquí en UK en este año, y uno de los principales eventos es el Chevening Summit, que se hace una vez al año. En mi caso yo no pude ir porque estaba con COVID, es horrible, pero bueno, sí es un momento importante para que conozcas no solo a los Chevening de tu universidad, que bueno, a lo mejor ya los conoces, pero para que conozcas a los Chevening de las delegaciones de todas partes del mundo, porque somos, no recuerdo el número, pero sí somos muchísimos. Esos son los principales eventos que hace Chevening. Aparte de eso, voluntariado y otras actividades que puedes involucrarte con tu universidad y con Chevening también. Arianna, para ti, ¿qué es lo más difícil de estar allí? Lo más difícil de este proceso yo creo que es el adaptarse. Bueno, para mí ha sido el salir de Cuba. Es la primera vez que yo salgo de Cuba, entonces para mí todo era nuevo. Yo tengo otros compañeros que han vivido fuera de Cuba y han estudiado fuera de Cuba, entonces como que lo tenían un poquito más controlado. En mi caso, es la primera vez que yo salgo de Cuba y que me enfrento a una cultura diferente y por supuesto a un sistema de educación completamente diferente y además otro idioma. Pero yo creo que lo más difícil es coger ese primer ritmo, coger el ritmo del clima, que para mí ha sido muy duro. Hace muchísimo frío. En el caso mío, yo estoy un poquito más al norte, hace muchísimo frío. La parte de la vida social, aquí la vida social es diferente a Cuba, es muy muy diferente. La manera de socializar es diferente, y también la parte de coger el ritmo a la intensidad del programa que tú estés haciendo, dependiendo de tu programa. Cogerle la vuelta a entender cómo se hace un examen, cogerle la vuelta a la escritura. Aquí se escribe muchísimo, o sea, como que tienes que aprender de cero estas habilidades que se construyen diario, y que las personas que viven aquí y que estudian aquí las construyen en 3 años, 4 años. Pues nosotros que llegamos de Cuba y vas a hacer tu maestría, tienes que construir esas habilidades rápido y por eso el proceso se vuelve intenso, porque tienes que construir las habilidades como escribir en otro idioma, sin importar el nivel de inglés que tengas. El tema de escribir ya vendría siendo otra cosa, entonces sí toma tiempo como que entender qué es lo que se te está pidiendo y trabajar en base a eso y poder lograr buenos resultados. Y todo eso tienes que hacerlo en muy poquito tiempo. Eso yo creo que es lo más difícil, adaptarse al sistema, adaptarse a la vida en general, adaptarse a socializar y por supuesto estar lejos de tu casa, estar lejos de lo que conoces, y además estar rodeado de un ambiente profesional que es diferente al que tú conoces, porque por supuesto aquí se tiene otra manera de trabajar, se usan otras guías. En mi caso, con mi carrera se usan otras guías, se usan otras referencias, entonces como que todo cambia. Voy a la parte de las mieles, de lo que la gente está esperando, el sumo de esta entrevista, que son los consejos que tú, como ganadora de la beca, pudieras ofrecerle a aplicantes de este año. ¿Qué crees que es lo fundamental que deberían tener en cuenta a la hora de aplicar a las becas Chevening? Primero,
en mi año a mí me faltó un poco lo de saber quién estaba aplicando. Entonces yo creo que en Cuba deberíamos todavía trabajar en hacer una comunidad o al menos crear grupos de Facebook. Eso es un poco complicado de construir porque es que cuando la gente está aplicando generalmente no se conocen. En mi caso yo no conocía a nadie. Yo di por Facebook con un muchacho que había aplicado el año anterior de medicina y él me ayudó muchísimo. Pero yo creo que sí es importante apoyarnos durante el proceso y encontrar grupos, hacer grupos o que alguien tenga la iniciativa cuando empiece a aplicar de hacer un grupo de Facebook para que alguien a lo mejor en algún momento de la aplicación buscando lo encuentre, porque en casi todos los países los aplicantes hacen grupos de WhatsApp, hacen grupos de Facebook. Entonces mi consejo para este año es que traten de el que esté aplicando que cree un grupo de WhatsApp, o si está aplicando con otra persona que se unan y a un grupo de Facebook, no sé, encontrar una manera de que puedan localizarse todos los aspirantes como hacen en otras partes del mundo para apoyarse durante el proceso. Eso es importante. El otro consejo que daría, por supuesto, vayan al link de Chevening, ahí está toda la información. A veces es un poquito tedioso ver un montón de cosas para leer y decir, ay no, que no me van a decir nada. Todo está ahí, esa es la clave para lograr que te den la beca, y además la clave, ahí están las claves para guiarte con los ensayos durante todo el proceso. No hay nada que no esté ahí. Entonces yo creo que antes de empezar a aplicar, tómense el tiempo de revisar los links que publica la embajada y de leer la página. En la página está todo y más de lo que se necesita para tener una aplicación exitosa. Ir preparándose por etapa. Terminaste tu formulario, bueno, vete preparando para una posible entrevista, aún cuando no sabes si te la van a dar o no. Vete preparando para una posible entrevista, vete creando las condiciones, el tema del internet, el tema de cómo pagar. Mira muchos videos de YouTube. Yo vi muchísimo YouTube y yo en Cuba no estaba acostumbrada a ver YouTube, pero yo creo que es extremadamente importante ver los videos de YouTube. Incluso antes de empezar el proceso, escuchar experiencias de otros Cheveners, de otros países. Cuando quieras aplicar a una universidad, mira videos de YouTube de esa universidad para ver si eso encaja con lo que tú estás buscando, léete tus programas. Yo creo que lo más importante es organizarse y entender qué están pidiendo. Y eso lo tienen muy claro en la página. Y a partir de ahí, pues construir tus ensayos, por supuesto siempre siendo honestos, pero también escribiendo las cosas de una manera que te estés vendiendo tú con tus fortalezas y que además estés exponiendo lo que tú has hecho, el valor que tienes y el valor que tú le puedes dar a tus planes, a lo que tú quieres hacer con tu carrera como profesional. Eso es lo que yo aconsejaría. Gracias mil, Arianna, por el tiempo dedicado a esta pequeña entrevista en el pitch. Y desde acá quiero también extender el agradecimiento, reiterarlo, a Gabriela, a Liber y a Camila. Espero que tú hayas podido llevarte una visión bastante amplia de 4 personas que se relacionan con la beca Chevening, pero que están en estadios diferentes. Camila, en su caso, que no ha comenzado, acaba de ganar la beca. Liber, que la ganó hace mucho tiempo y que ha hecho una transformación en su vida y en su negocio a partir de ahí. Hoy es uno de los negocios más destacados del ecosistema emprendedor cubano. Gabriela, con su experiencia no solo de la beca, sino también aplicando y ganando los fondos que te da la comunidad de alumni. Y finalmente Arianna, con una especialidad diferente, pero que se encuentra ahora mismo pues en el proceso de la maestría. Entonces estas 4 visiones espero que te hayan ayudado, sus consejos, sus puntos de vista a ti a perseguir esta beca Chevening, y que este capítulo bonus haya cumplido sus expectativas de serte útil en ese proceso. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial en colaboración con la Embajada Británica en Cuba. Agradecemos como siempre al estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Este episodio ha sido posible gracias a Carlos Ariel, que ahora mismo está en el sonido, a Johan en la edición, a Helen en el diseño, y bueno, esperamos encontrarte en una tercera temporada que seguro sale muy prontito. Chao, chao.